hermanos, yo lo creo, viene una grande gloria sobre Bethesda. Esto, hermanos, es un punto de partida para cosas lindas y nuevas en nuestras vidas. Viene una grande gloria. Amén. Continuemos, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Atesorémosla, porque son tesoros secretos preciosos que estamos escuchando. ¿Pueden sentarse, pastor, por favor? Amén, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, este tema y vamos a empezar un tema o un subtema nuevo de este tema principal de la autoridad del reino de Dios. Y vamos a ver la autoridad de los padres, hermanos. La autoridad de los padres. Como introducción a este tema, hermanos, de la autoridad de los padres, quiero compartirles una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Y es una encuesta muy antigua y se hizo, imagínense, en 1999, estamos hablando de más de 20 años de eso, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice esta encuesta. En marzo de 1999, el Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos lanzó en toda la nación una novedosa campaña de servicio público en que se desafiaba a los padres a permanecer emocional y económicamente relacionados con sus hijos, aunque no vivieran con ellos. El eslogan de la campaña era: son tus hijos, sé su padre. Y resaltaba la importancia de los padres al mostrar las consecuencias en los hijos si los padres no tienen un papel positivo en sus vidas. Escuchen esto, hermanos. Más de la cuarta parte de los niños estadounidenses, casi 17 millones, no viven con sus padres. Las muchachas que no tienen a uno de sus padres en sus vidas tienen el doble de posibilidades de quedar embarazadas, el 53% más de probabilidades de suicidarse. Los muchachos sin uno de sus padres en sus vidas tienen el 63% más probabilidades de huir, el 37% más de usar drogas. Tanto las muchachas como los muchachos sin participación del padre tienen el doble de posibilidades de abandonar los estudios, el doble de posibilidades de ir a parar a la cárcel y casi 4 veces más probabilidades de necesitar ayuda por problemas emocionales o de conducta. Wow, hermanos, lo que afecta cuando el papá o la mamá no ejercen su rol. Vean, increíble, dice que los muchachos tienen 37% más posibilidades de usar drogas cuando no tienen la figura de autoridad de sus padres sobre ellos. Las muchachas, embarazos no deseados, hasta suicidio, problemas emocionales y de conducta. Yo creo, hermanos, que este tema de la autoridad de los padres ejerciéndose en el hogar es muy importante a la luz de esta encuesta. Y estoy seguro que la encuesta no mejoró, ¿verdad, hermanos? Al contrario, hermanos. Vayamos a Efesios, por favor, capítulo 6, hermanos. Efesios capítulo 6. Y vamos a meditar en este pasaje de Efesios para hablar sobre la autoridad de los padres en el contexto de la familia. Amén. Dice el verso 1 de Efesios capítulo 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hermanos, quiero empezar esta sección dirigiéndome a cada uno de los hijos que estén aquí, ya sea que seas joven, ya sea que seas adolescente o que seas niño y que vives en casa con tu papá y con tu mamá bajo su cuidado, bajo su autoridad. ¿Cuál es tu obligación?
con el orden de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tu principal obligación, hermanito o hermanita, jovencito, joven, señorita, es obedecer. Obedecer a tus padres es la principal obligación de los hijos. Esa es una exhortación sencilla y clara, pero ciertamente no es fácil, porque obedecer, hermanos, requiere mucha gracia. ¿Cuántos saben que obedecer no es algo con lo que nacemos? ¿Verdad que sí es cierto? No nacemos sabiendo obedecer. Algunos dicen, ese niño es bien obediente, ese otro niño es bien tremendo. A ver, hermanos, no es que alguien nació obediente y otro tremendo. A lo mejor es más hiperactivo uno, pero alguno puede ser tremendo y hacer como que no hizo nada, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea bueno. Pero la obediencia, hermanos, no es algo con lo que uno nace. Saben que eso se aprende. La obediencia hay que aprenderla. Por lo tanto, los niños, nuestros niños, incluyendo mis niños, tienen que aprender a obedecer. O sea, ellos no van a obedecer y ser obedientes así solitos, dejándolos. Cuando sean grandes, ellos van a obedecer. No, hermanos, hay que enseñarles. De hecho, la escritura de Cristo dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿recuerdan que dice? Aprendió la obediencia. Se aprende la obediencia, hermanos. No se nace con ella, se aprende. Cuando aquí dice en Efesios 6, hijos, no se refiere solo a los varones, hermanas, señoritas. Habla de ambos sexos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra griega que está aquí como hijos es la palabra teknón, la cual hace alusión a hijos pequeños, los que están bajo la autoridad de sus padres aún en el hogar. La obligación, repito, es obedecer. Ahora, hermanos, quiero solo hacer un pequeño paréntesis, porque luego uno dice una cosa y se entiende otra, ¿verdad? Algunos dicen, ¿qué pasa si los hijos ya son adultos? Estamos hablando de mayores de 18 años, porque en México es como que el estándar, ¿no? Ya es adulto después de los 18. ¿Qué pasa si el hijo ya tiene más de 18 y está todavía con sus papás? ¿Debe obedecer o no debe obedecer a sus papás en el Señor si son cristianos? Debe obedecer, porque el mandato es obedecer. Pero ¿qué pasa si no son cristianos? Y entonces el pastor le dice, hermano joven, no te hemos visto en el culto. Y él dice, es que mi papá no me deja, hermano. No me deja. Mira a ver cómo se enoja. Hermanos, aquí la palabra griega habla de teknones, hijos pequeños. Cuando ya alguien es adulto, su obligación es obedecer primeramente al Señor, aún sobre sus padres. Como dice Mateo 10:37, el que prefiere padre o madre antes que a mí no es digno de mí. Entonces, esta palabra, Efesios 6, habla de teknones, hijos pequeños. Un hijo adulto debe de seguir a Cristo, hermanos. Debe de seguir a Cristo. O sea, no es válida esa excusa de que es que a mí no me dejan. No, ya es adulto, ya puede seguir al Señor. Amén. Dice la Escritura, hermanos, en seguimiento a esa exhortación de obedecer en el Señor a vuestros padres. Dice, porque esto es justo. ¿Saben que la palabra griega que está aquí, hermanos, como justo, es la palabra dikaios, D-I-K-A y latina O-S, dikaios, y también puede traducirse como correcto. Obedecer en el Señor a nuestros padres o los niños a sus padres es algo correcto. Y miren, hermanos, voy a poner el dedo sobre la llaga. Cuando unos padres piadosos hacen su tarea y le enseñan a sus hijos a obedecer, porque dijimos, no nacen obedeciendo, hacen la tarea y cuesta, hermanos. Cuando teníamos a nuestro pequeñito de brazos y lo sentábamos en el culto, hermanos,
así, en la pierna o en la banca, y lloraba y se inquietaba. No estaba sucio el pañal, ya había comido, no estaba enfermo, no tenía temperatura, y estaba inquieto, hermanos. Entonces, como papá, tomaba al pequeño y me llevaba la varita afuera del servicio, y nada más sonaba el aire y los gritos del niño, y regresaba y me lo sentaba en la pierna, y otra vez, hermanos, el niño estaba inquieto, no quería estar ahí tranquilo, y ya dijimos, no era por cuestiones secundarias, y otra vez ahí voy para afuera, hermanos, y el niño lloraba. Hermanos, hacer la tarea cuesta, hermanos, es cansadito hacer la tarea, pero después, hermanos, después ahí estaba quietecito escuchando el culto. Cómo da gusto ver el fruto, hermanos, cómo da gusto ver el fruto, porque estamos haciendo algo bueno por ellos, algo correcto, algo que los va a beneficiar. Y miren, aquí va lo bueno, hermanos y hermanas. Los hijos, escuchen bien, yo creo que si esto se lo llevan a su casa, aunque no me entiendan todo lo demás, ya estuvo de ganancia. Pero escuchen esto, hermanos. Los hijos que aprenden a obedecer en casa serán hombres y mujeres que van a batallar menos como adultos. Yo puedo incluso adelantarles que es el resumen de esta enseñanza. Lo voy a repetir. Los hijos que aprenden a obedecer en la casa serán hombres y mujeres que batallarán menos en la vida. Tal vez piensan que estoy siendo exagerado con eso, pero les voy a poner un ejemplo. Un esposo o un hombre adulto que aprendió a obedecer en casa a papá, mande papá, sí papá, está bien. Ahorita no se puede, hijo, no se puede comprar, está bien papá, está bien. O sea, cuando aprende a estar contento, a estar conforme, a estar quieto, a obedecer horarios, a obedecer tiempos, cuando ha aprendido, hermanos, llegan a pedir trabajo, es puntual, sabe obedecer órdenes, sabe respetar tiempos, sabe hacer las cosas con responsabilidad. Hermanos, son un tesoro para los jefes. ¿No es cierto, hermanos? Son un tesoro. Son los que ascienden, son los que progresan, porque sus papás hicieron algo bueno por ellos, enseñándoles obediencia. Pero cuando papá y mamá no hacen la tarea de enseñarles a obedecer, hermanos, ¿saben en dónde están los niños desobedientes? Ahí están las cárceles y ahí están los penales llenos de niños que no supieron respetar reglas ni autoridades, que no saben decir no y que no saben contentarse. Ahí está la rebeldía, hermanos, ya en etapa adulta, en las cárceles, o delincuentes ahí en la calle que extorsionan, que secuestran. Entonces, hermanos, el niño que es enseñado a obedecer va a batallar menos como adulto. Pero viene lo bueno, también en las niñas. La niña que es enseñada a obedecer, que respeta a papá, que respeta a mamá, que sabe someterse a una figura de autoridad, que sabe respetar cuando se le dice no. Cuando es una mujer, hermanos, adulta, casada, y su esposo le dice no es momento para eso, sabe conformarse, no hace conflicto. No, sí, vamos a hacer esto. O sea, no hace conflicto, sabe someterse, hermanos, y no habrá problema, hermanos, se batallará menos. Pero si no se le enseñó a obedecer, hermanos, a conformarse, a respetar la autoridad, a saber recibir un no, hermanos, qué guerra y qué conflicto va a haber. Qué conflictos, hermanos. Oh, Señor, ayúdanos a hacer la tarea.
porque estamos formando adultos, hermanos. Estamos formando adultos. Y vean la bendición que viene aquí en Efesios 6. En el versículo 2 leímos, dice: honra a tu padre. Aquí dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí nos está diciendo la Escritura, hermanos, que los hijos que aprenden a obedecer y que saben honrar la autoridad de papá y mamá, ¿cómo les va a ir, hermanos? Les va a ir bien. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Miren, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay muchos mandamientos: no matarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás, y solo es un no, pero no tiene algo que se le dé a cambio. Pero en este sí. Aquí está citando Pablo Deuteronomio 5:16 y está diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y él mismo cita la promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero compartirles una palabrita hebrea que está en Deuteronomio 5:16. No vamos a ir ahí, pero Pablo está citando esa escritura, y la palabra hebrea que es traducida en el español para que te vaya bien es la palabra hebrea yatab, con Y, yatab, B de bueno al final. Y esa palabra hebrea también se puede traducir, aparte de que te vaya bien, sano, hermoso, feliz y exitoso. Quiere decir, hermanos, y miren, hermanos, esto es precioso. A veces decimos los padres, hermanos: yo quiero que a mi hijo le vaya bien, entonces que estudie mucho, que estudie una carrera, y que se prepare, y que aprenda esto, que aprenda lo otro, y que, mire, hermano, usted le puede enseñar lo que sea, pero si no aprendió a obedecer y a honrar a papá y a mamá, no le va a ir bien. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos para el futuro, para que les vaya bien, es enseñarle a respetar autoridades. Para que te vaya bien también se puede traducir para que sea exitoso. El mejor regalo es enseñarles, hermanos, a vivir en un orden de autoridad. Es lo mejor que podemos hacer por ellos. ¿Cuántos aquí, hermanos, cuidan su salud? Bueno, casi todos cuidamos nuestra salud de una u otra manera, ¿verdad? Tomemos menos coca, tomemos más agua, comamos más pan integral, hermanos, y buscamos cómo cuidarnos. ¿Y para qué nos cuidamos, hermanos? A ver, ¿para qué? Para vivir más, ¿no? Llegar a ser más viejitos. Les voy a decir una clave, hermanos, y no tiene nada que ver con comida. Aquí está: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Y qué dice? Y seas de larga vida sobre la tierra. Usted puede cuidarse, hermano, de ir al gimnasio, y a lo mejor cruzando la calle pasa un carro. Todo sano, hermano. Pero miren, hermano, una promesa de Dios: que a los que honran a papá y a mamá viven más. Yo pensaba en esto cuando preparaba el estudio, hermanos. Señor, ¿cómo es eso de que al honrar a nuestros padres vivimos más? El Señor me llevó un pasaje, y no voy a ir con ustedes, ustedes conocen la historia. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento Judá tuvo 3 hijos? y Onán y Selá. ¿Recuerdan? Y y Onán fueron malos, y Jehová les quitó la vida, porque con lo que hicieron deshonraron a su papá. Deshonrar a nuestros padres nos hace de vida corta, hermanos. Honrar la autoridad de papá y mamá nos da larga vida. Honra a tu padre y a tu madre, y nos dice aquí que es el primer mandamiento con promesa. Nos va bien y seremos de larga vida. Por eso, hermanitos, jóvenes sobre todo, jovencitas también,
cuando tus amigos o amigas, entre comillas, amigos, amigas, te digan, hagamos esto, consumamos esto, prueba esto, piensa, esto va a honrar a papá y a mamá. Esto que me están diciendo, que me están sugiriendo. Y si tú en tu corazón sabes que eso no los honrará, no es lo mejor para ti. Y eso no te va a dar larga vida. Si honramos a papá y a mamá, aún en lo secreto, en lo íntimo, Dios nos va a honrar a nosotros. Y te va a honrar a ti, jovencito, jovencita. Es su promesa. Es su promesa. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Miren, hermanos, es interesante ahora aquí en esta exhortación que se le da a los padres. Primero habla de los hijos, ¿verdad? Consejos a los hijos, pero ahora está hablando a los padres, Pablo. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí, hermanos, esta palabra que está aquí como ira, nos habla de una palabra que es atsumeo. Perdón, hermanos, estoy dándoles la palabra equivocada. Donde dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice aquí también, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está hablando, hermanos, de no exasperar o no provocar o irritar a nuestros hijos, no provocarlos a ira o enfado. Pero quiero ir con ustedes a Colosenses 3:21 y ahí es donde está la palabra griega que quiero mostrarles. Es el mismo concepto de Efesios 6:4, Colosenses 3:21. Ahora se le está hablando a los padres, hermanos, no provocar a ira a los hijos. Vamos a ver qué quiere decir eso de no provocar a ira a los hijos. Colosenses 3:21. Y miren, Pablo habla en su carta a los Colosenses el mismo concepto. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, está hablando de lo mismo, para que no se desalienten. En Efesios solo dice que no los provoquemos a ira, pero aquí en Colosenses nos dice cuál es la razón de no ser padres que actúan con ira con los hijos. Una de las razones para que los hijos no se desalienten. ¿Qué quiere decir eso de que no se desalienten? Bueno, en el griego es la palabra atsumeo, que está aquí como desalentar. Y esa palabra griega significa estar sin espíritu, descorazonado o desalentado. Quiere decir, hermanos, que nosotros como padres, cuando tratamos con ira a nuestros hijos, podemos causarles daño emocional. Y esto es cierto, hermanos. Muchos, hermanos, muchos adultos, mujeres y hombres, es fecha, hermanos, de que pueden tener una edad muy madura y aún tienen heridas emocionales y recuerdos de sus padres. Nosotros supimos, hermanos, en una plática de un hombre ya grande, que hasta la fecha, hermanos, es muy duro, porque cuando él era pequeño, lo avergonzaron y lo hicieron así. Sus padres así lo trataron. O sea, le hicieron un daño emocional y provocó una dureza en su corazón. O sea, tiene un daño emocional. Un daño emocional. Y esto es cierto, hermanos, cuando a alguien no se le trata bien, se le pueden causar heridas en el corazón. ¿Recuerdan cuando Penina irritaba a Ana? Y que dice que ella no comía, ¿verdad? A causa de eso. Y tenía amargura. Tenía heridas emocionales, hermanos. Los padres definitivamente, hermanos, deberíamos orar por más paciencia y sabiduría para criar a nuestros hijos. Porque a veces, hermanos, no van bien los negocios, no van bien las finanzas, no ha sido nuestro día y viene, papá, jugamos y que mira, que no sé qué. ¿Verdad? ¿No es cierto? No actuamos bien, porque estamos desesperados, porque no fue nuestro día. Necesitamos pedirle al Señor más paciencia y sabiduría para criar a nuestros hijos. Pero aquí viene lo bueno, hermanos. Regresemos a Efesios. Regresemos a Efesios. ¿Cómo debemos criarlos, hermanos? Bueno, ya vimos un consejo. No con ira, hermanos. Pero ¿cómo sí? Efesios 6, donde estábamos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ahí viene la clave.
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos criar a nuestros hijos en disciplina. La palabra griega que está aquí como disciplina, hermanos, también se puede traducir como educación, entrenamiento, instruir, corrección disciplinaria y castigo. Castigo. Hermanos, voy a hacer una pausa porque aquí está el meollo de toda la clave de la educación de los niños. Una clave bien importante, amados hermanos, y que a veces, ¿cómo nos cuesta vivir esta verdad? Y esta parte de la tarea es disciplinar a los niños. Un pastor hace años hacía una parodia de cómo es la disciplina moderna. Dice, hay un niño, o decía, dice, hay un niño en nuestra iglesia, dice, que todavía usa pañal y hace una travesura. Y entonces viene el papá, según a disciplinarlo, y le da como 2 nalgadas en el pañal. Y en el pañal, hermanos. Así, es más un empujón que una nalgada, ¿o qué vara? Y el niño hace una fiesta. ¡Ay, me pegaron, mamá! El papá hace como que lo disciplina y el niño hace como que fue disciplinado. No, o sea, todo un show armado, hermanos. Hermanos, ¿cómo cuesta hacer esa parte de la tarea? Y hay muchas excusas para no hacerla. Les voy a poner una listita. El niño está rebelde y está llorando y dice, está inquieto, casi se revuelca y entonces le dicen a la mamá, ¿qué le pasa a tu hijo? Es que tiene sueño. Y pasa otra y lo mismo, el niño se revuelca y el niño grita y pellizca y patea y todo y no sé qué y no sé. Está rosadito. Y otra vez el niño vuelve a hacer lo mismo, hermanos, la misma fiesta. ¿Qué pasó? Tiene hambre. Hermanos, siempre hay una excusa para no hacer la tarea. Hermanos, necesitamos hacer la tarea. Y parte de la tarea que nos dice el Señor aquí a los padres es criarlos en disciplina. Y esa disciplina, según el griego, implica dar un castigo. Implica dar castigo, hermanos. Hermanos, que no seamos de los que ponen excusas, sino de los que aplican disciplina. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Saben, hermanos, lejos de ser algo equivocado, porque también es cierto, a los papás que quieren vivir estas verdades se van a echar encima la suegra, el suegro, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Cómo que le pegas a tus hijos? Eso es una barbaridad, ¿verdad? ¿No es cierto que es el concepto moderno? Pero vean lo que dice el concepto de Dios. Vamos a Hebreos 12:7. Hebreos 12:7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquí, hermanos, a mí me llamó mucho la atención Hebreos 12:7, porque cuando el escritor de Hebreos cita aquí, si ustedes se dan cuenta, en el final del verso dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, se está refiriendo al Señor, pero también está haciendo una alusión a la vida natural. O sea, en la antigüedad, hermanos, un padre disciplinando a un niño era lo más natural, lo más obvio, ¿verdad? O sea, eso era lo más natural, hermanos. En nuestros abuelitos, en nuestros bisabuelitos, era lo más natural que agarrar una varita del árbol, ¿no? Y hermanos, y miren, cuando le hablaba nuestros abuelitos a sus hijos,
¿Cómo decían los niños? Mande papá, ¿verdad? Así decían. Pero como ahora ya no se cortan las varitas ni se usa la vara, ahora el papá le dice, fulanito ven, y el niño, ¿qué quieres? ¿No es cierto? ¿Y dónde está el problema? En la disciplina. En la disciplina. Ahí radica todo. Pero vean lo que dice Hebreos 12:11. ¿Qué pasa si hacemos la tarea? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjense, hermanos, si hacemos la tarea, vamos a ver un buen fruto. Ay, hermanos, te van a decir, ¿esos son tus hijos? Qué preciosos tus hijos. Los saluda uno y saludan, ¿verdad? Les das algo, muchas gracias. Y puedes venir, mande. Ay, hermanos, qué cosa más preciosa cuando se forman así, ¿verdad? ¿Por qué? Hacer la tarea da fruto apacible de justicia. Tenemos que hacer la tarea, hermanos amados. Dice también la Escritura, hermanos, siguiendo en Efesios, por favor, Efesios 6. Ya vimos que hay que disciplinar, según lo que Pablo enseña, Efesios 6:4, criarlos en disciplina, y eso implica castigo. Pero también dice, y amonestación del Señor. ¿Saben que esa palabra que está ahí como amonestación del Señor también se puede traducir como reprensión suave, como advertencia? Otra traducción dice advertencia a través de la enseñanza. Saben, hermanos amados, es bueno enseñarles y advertirles a nuestros hijos de los peligros. Miren, les quiero contar una experiencia muy rapidito porque quiero entrar al último tema y ya voy a acabar este. En una ocasión, nuestro pequeño estaba jugando con sus cochecitos y sus juguetes con un vecino cercano ahí de la casa y más pequeño que él. Y algo que nos hemos dado cuenta en nuestro pequeño es que él en su carácter es un carácter noble. Hemos también trabajado en él, pero tiene un carácter noble y no le gusta hacer problema. Por ejemplo, si alguien dice jugamos a los policías y ladrones y él dice no, mejor vamos a jugar a esta otra cosa, él prefiere no hacer problema y jugar a la otra cosa. En un sentido, hermanos, es bueno no ser conflictivo. Pero platicando con mi esposa, yo le dije, ¿viste lo que pasó cuando el otro niño quería jugar a algo y él quería jugar a otra cosa y él cede? Le dije, mira, está bien que no haga problema, pero no es bueno que siempre ceda. No es bueno que siempre ceda. Y platicamos, ¿qué pasa cuando sea un joven? Y si algún día le dicen, hagamos esto y esto, y por no hacer problema, él cede algo incorrecto, entonces nos entró temor. Entonces quisimos aplicar lo que dice Efesios. En amonestación del Señor, advertencia a través de la enseñanza. Y hablamos con él. Y le dijimos, ¿sabes qué, hijo? Está bien que no hagas problema, pero no siempre tienes que ceder. Y le explicamos, mira, cuando seas adulto, a lo mejor vas a tener un trabajo. Y te va a decir alguien en tu trabajo o tu jefe, si no haces esto y esto incorrecto, te vas a quedar sin trabajo. Le digo, si te pasa eso, tú dile, ¿sabe qué? Aquí está su trabajo, pero yo no voy a hacer eso. Tienes que aprender también a no siempre ceder cuando sepas que eso no es correcto. Y le digo, si un día te pasa eso, hijo, que tú tienes que abandonar algo por hacer lo correcto, ven conmigo y yo te voy a ayudar. O sea, desde chiquito le estoy sembrando, hermanos, a que sepa también marcar sus prioridades. Y los papás tenemos que hacer esa tarea, también hablar con ellos y amonestarlos y enseñarles. ¿No es eso lo que dice
la escritura del Antiguo Testamento y hablar con ellos, hermanos, y repetirles y decirles y enseñarles. Tenemos que hablar con ellos y enseñarles, hermanos. Yo sé que a veces estamos cansados y a veces tuvimos días ocupados, hermanos, pero hay que hablar con nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Como decía el pastor, no todo es el pastor. En la iglesia, hermanos, se nos enseñan verdades, pero la responsabilidad es de los padres. Está en nosotros los padres. Termino esta sección con esta pregunta: ¿qué pasa si no hacemos nuestra parte como padres? Quiero terminar esta sección hablando de un hombre, un gran hombre. Tal vez ustedes lo conozcan, pero en la historia antigua existió un hombre que era un gran hombre, un patriota. Estaba dispuesto a dar su vida por la patria, a defender su tierra, sus compatriotas. Ese hombre amaba al Señor, era creyente, era un hombre de fe, amaba al Señor, pero su personalidad era algo increíble, hermanos. Era valiente para la guerra, diestro, temerario, pero a la vez tenía un corazón noble. ¿Saben en qué consistía? Cuando alguien lo ofendía, a pesar de ser quien era, un soldado, sabía perdonar. Era un hombre increíble, sabía perdonar. Amaba profundamente al Señor. ¿Saben de quién estoy hablando? Del rey David. Un gran soldado, un gran guerrero, pero que sabía perdonar. Perdonó a Saúl. Pero ¿saben? Pasó algo muy triste en la vida del rey David. A pesar de todo lo bueno que era David, David falló en la parte familiar, hermanos. La escritura nos muestra, hermanos, que en una ocasión Amnón abusó de Tamar, su hermana. Y dice la escritura que el rey David se enojó mucho, pero no hizo nada. Solo se enojó, no hizo nada. Después Absalón mató a Amnón y el rey, hermanos, no hizo nada con Absalón. Incluso quería verlo, a pesar de la falla de Absalón. Quería verlo. La escritura nos muestra que cuando murió Absalón, él decía: hijo mío, Absalón, hijo mío. Se lamentaba por Absalón. Después nació otro hijo, hermanos, o hubo otro hijo, Adonías, que se rebeló. Y algo increíble que vemos en las escrituras, y es el meollo del problema de David con su familia y el desastre que hubo, es el resumen de por qué muchas familias tienen problemas con los hijos. Quiero que vayamos ahí y terminemos esta sección con esa escritura. Vayamos a Primera de Reyes capítulo 1, verso 5. Y aquí viene el meollo de toda la falla familiar del rey David. Primera de Reyes 1:5. Dice: Primera de Reyes, hermanos, 1:5. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, o sea, está hablando de este hijo del rey David, dice: se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, refiriéndose al rey David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿Se dan cuenta, hermanos, dónde está el problema dónde era el problema de David? Que nunca quiso disciplinar ni a Amnón, ni a Absalón, ni a Adonías. En todos sus días él no quiso entristecerlos. Y entristecerlos es cuando alguien les da disciplina. ¿Y qué dice Hebreos? La disciplina es causa de ¿qué? De tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia. Y Él no quiso aplicar disciplina para no entristecerlos. Y hermanos, no nos equivoquemos en eso. A veces decimos, pero es que está chiquito, ¿cómo le voy a pegar? No, hermanos, lo mejor es disciplinarlos, ayudarlos. Eso los va a guardar al final, hermanos. Hagamos la tarea, hermanos. Tengamos el temor del Señor de hacer la tarea. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Si quieren, solo para cambiar de posición y despejarnos un poco, pueden ponerse de pie, hermanos, para ver el último tema, porque este último tema es el tema más, yo creo que más importante como pueblo de Dios. Pueden estirarse incluso, hermanos, si quieren. Recuerdo que en un trabajo nos platicaba un compañero que los ponían a hacer calistecnia en la mañana y otros a aplaudir para que se despertaran, ¿verdad? Y es bueno despejarnos, hermano. Pero, amén. ¿Cómo ven? ¿Estamos bien, hermanos? Bueno, tomen su lugar, hermanos. Vamos a ver el último tema, hermanos, de esta serie de aquí, de este mini seminario. Vamos a ver la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia, y con esto vamos a cerrar este mini seminario. La autoridad de la iglesia. Tengo hasta las 11 de la noche, dice el hermano pastor. Quiero empezar, hermanos, este cierre yendo a Mateo 16, 18 con ustedes, hermanos. Mateo 16, 18. Y esta es una gran promesa, hermanos, para nosotros, la iglesia. Dice la Escritura: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, en esta última parte de esta serie, este estudio, vamos a hablar de la autoridad espiritual de la iglesia. Miren, quiero hacer una salvedad, hermanos. Esto no pretende ser un estudio profundo ni de guerra espiritual ni de otra cosa, sino que quiero ver lo que el Señor nos dice de la autoridad que debe funcionar en la iglesia y cómo la iglesia le ha sido conferida gran autoridad en el Señor. Pero quiero empezar, hermanos, que nuestra atención esté en esta promesa. Dice que la iglesia va a confrontar batallas. Aquí dice, pero que no prevalecerán contra ella esas batallas. Wow, esa es una gran promesa. Aquí este verso, hermanos, nos desmiente dos cosas. Algunos les dicen, vengan a Cristo y ya no va a haber batallas, ya no va a haber problemas. No, aquí dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que van a intentar prevalecer, pero no van a poder. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora vamos a ver por qué no, hermanos. ¿En dónde está nuestra fortaleza? Vamos a Efesios, por favor, capítulo 1, verso 20. Y aquí sí necesito, hermanos, que por favor nos despejemos, porque lo que vamos a ver aquí es como unos escalones. Vamos a ver 3 escalones. Si usted no le entiende al primer escalón, no va a entender el segundo, y si no le entiende el segundo, el tercero menos, hermano. Entonces vamos a estar muy atentos, porque esto va a ser una progresión, lo que vamos a ver en Efesios. Dice Efesios 1:20. Aquí habla de Cristo. ¿De dónde está Cristo, hermanos? Después de la ascensión, de su resurrección. Dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, habla de su resurrección, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí, hermanos, en el verso 20, quiero hacerles una pregunta solo para afirmar el verso 20.
¿Qué sucedió con Cristo cuando Él resucitó, hermanos? ¿Qué sucedió? La primera cosa que yo quiero preguntarles a la luz del verso 20, hermanos, es ¿dónde está Cristo? Bueno, aquí nos dice que está a la diestra del Padre, sentándole a su diestra. ¿Está claro eso, hermanos? Cristo resucita, Cristo asciende al cielo, ¿y a dónde va? A la diestra del Padre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno. Ahora, ¿en qué lugar está ese sentado Cristo, hermanos? A la diestra del Padre. ¿En qué lugar? Aquí dice, en los lugares celestiales. Voy a volver a preguntar, hermanos, ¿en dónde está Cristo y en qué lugar? A la diestra del Padre, en lugares celestiales. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos en el primer escalón, hermanos. Verso 21 y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Según el verso 21, hermanos, y parte del 22, vamos al segundo escalón. Ya vimos en el primer escalón que Cristo está a la diestra del Padre y que está en lugares celestiales. Ahora, ¿qué significa que Él está a la diestra del Padre y en lugares celestiales? Quiere decir que Él está en un lugar de suma autoridad. Porque dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Hermanos, a mí me impacta lo que dice Efesios 1:21. O sea, no solo está en gran autoridad sobre todo, Él está hasta arriba. Pero no solo me impacta eso, dice, y no solo, dice aquí, dice, y no solo en este siglo, ¿qué dice? Sino también en el venidero. ¡Wow! Esa autoridad es increíble, la de Cristo. O sea, Cristo no solo tiene autoridad en este siglo, sino en el siglo que vendrá. Él será la autoridad más grande del universo. Oh, hermanos, increíble la autoridad de Cristo. Pero miren, aquí dice, hermanos, que Él tiene gran autoridad sobre todo principado y autoridad y señorío. Es decir, si usted conoce un poder, un señorío o cualquier otra cosa, Cristo está sobre todo de eso. Sobre todo. Ahora, hermanos, ya vimos entonces cuál es la posición de Cristo. Ahora vamos a ver, hermanos, cuál es nuestra posición como iglesia en Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 5. Voy a leer Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Fíjese, o sea, está haciendo una comparativa como lo de Cristo, que Él resucitó, pero ahora en nosotros. Dice, y estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, dice el verso 6. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde, hermanos? En lugares celestiales, pero sigue más el verso, con Cristo. Esto, hermanos, este escalón es muy importante para nosotros, la iglesia, todos nosotros. Voy a hacer un repaso. Cristo resucita, va a la diestra del Padre, está en lugares celestiales, y eso quiere decir que tiene gran autoridad sobre todo señorío, ¿verdad? Pero ahora nos dice esto precioso, que Cristo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, también nos dio vida juntamente con Él y nos ha llevado a los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué quiere decir, hermanos amados? Que nos ha llevado a los lugares celestiales, que también nos ha dado gran autoridad a la iglesia, sobre todo señorío. Es lo que quiere decir, estamos con Cristo en los lugares celestiales, en lugares altos, encima y no debajo, hermanos. Esto es algo precioso para la iglesia. Esa es nuestra posición en Cristo. Tenemos gran autoridad en Cristo.
¿Cuántos saben, hermanos amados, de qué habla Efesios 6? ¿Sí tienen idea de qué habla Efesios 6? ¿Verdad que habla de guerra espiritual? No, les repito, no vamos a hacer un estudio de eso, pero sí quiero darles un meollo, hermanos, de lo que es la autoridad de la iglesia. Y quiero hacer un pequeño resumen de esto que ya leímos. No podemos ser la iglesia de Efesios 6 que actúa con autoridad a menos que entendamos nuestra posición en Cristo y entendamos la posición de Cristo. ¿Entendemos eso, hermanos? O sea, no podemos actuar con autoridad si no sabemos que la tenemos en Cristo, porque Cristo la tiene. Es una progresión, hermanos. No podemos ser la iglesia de Efesios 6 si no entendemos nuestra posición en Cristo y la posición de Cristo, que tiene gran autoridad. Vayamos a Efesios 6, verso 18, por favor. Ustedes se dan cuenta, hermanos, en Efesios 6, que desde el verso 10 al verso 17 habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Pero es muy interesante, hermanos amados, cómo termina Pablo su descripción de la armadura de Dios. Y es algo que casi todos se van de lleno, la armadura y esto y la batalla y la guerra, pero es interesante cómo Pablo culmina. Y eso es algo que se ignora, hermanos, pero es vital. ¿Qué dice el verso 18? ¿Cómo concluye Efesios su descripción de la armadura de Dios? Orando, dice el verso 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es interesante, hermanos amados, que Pablo concluye su descripción de Efesios 6 con oración. Esta es una oración muy especial, no es cualquier oración. Esta oración, hermanos, los estudiosos y los teólogos coinciden que es la famosa llamada oración de autoridad. Es la oración de autoridad. Pero, ¿qué es una oración de autoridad, hermanos? ¿Qué es una oración de autoridad? Es una oración especial. ¿Recuerdan lo que aprendimos ahorita en Efesios 1, hermanos? Que la iglesia está en lugares celestiales. La oración de autoridad tiene la gran diferencia que va del cielo a la tierra, de lugares celestiales a la tierra. La oración común va de la tierra al cielo. Voy a volver a repetir esto, hermanos. La oración de autoridad es una oración especial que va del cielo a la tierra, y la oración común va de la tierra al cielo. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de esa oración. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23. Y verso 24 también. Pero ¿saben qué? Quiero pedirles un favor. Vamos a leer primero el verso 24 y después al revés el verso 23 para entender de qué está hablando el pasaje. Marcos 11, 24, voy a empezar por el segundo verso. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces el verso 24 deja claro que está hablando de oración, ¿verdad? Que dice, os digo que todo lo que pidiereis orando. Ahora entonces vamos a ver el verso 23 anterior y tiene que ver con oración. Pero vean lo que dice el verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y continúa el verso 24. Todo lo que pidieres orando.
¿Saben, hermanos, que Marcos 11:23, cuando dice cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, no es una oración común? Es una oración de autoridad. Les voy a poner un ejemplo, hermanos amados. ¿Cómo sería una oración común? Está un monte. El monte puede ser un problema, puede ser una crisis, puede ser algo. La oración común diría: Señor, tenemos este monte, estamos batallando con este monte. Te pedimos por favor que nos ayudes, que envíes una solución y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, amén. Esa es una oración común que va de la tierra al cielo. Pero Marcos 11:23 no está hablando de oración común. El que está orando aquí no está orando por ayuda para quitar el monte, ¿se dan cuenta? ¿Qué le dice el monte? Quítate. Él le está ordenando en oración al monte que se quite. Está dándole una oración de autoridad, hermanos, que va del cielo a la tierra. La autoridad no pide permiso. La autoridad ordena, ¿no es cierto? El tránsito no te dice: Señor, me da permiso de ver su licencia. No, deme su licencia. ¿Por qué te dice deme su licencia? Porque tiene autoridad. La oración de autoridad, hermanos, no pide, ordena. Eso es increíble en el reino. Nuestro Señor nos ha dado esa autoridad a la iglesia. Saben, hermanos, la iglesia a veces es pobre, es golpeada y es abusada porque no sabe que tiene autoridad. A veces somos como esos pobres campesinos, donde el Señor nos ha dado escrituras de propiedad, pero los caciques se siguen enseñoreando y es nuestra la propiedad. Esta es una oración de autoridad. Saben que la oración de autoridad, hermanos, puede abarcar gente, el clima y espíritus inmundos. Elías, dice Santiago, oró y no llovió, sujetó el clima. Y oró y llovió. Fíjense, la oración de autoridad actúa en el clima. Eliseo, hermanos, oró y quedaron ciegos los ejércitos, ¿recuerdan? En hombres. Dice Hechos 16, vamos ahí. Hechos 16, verso 18. Aquí el contexto es cuando ellos van a la oración. Recuerdan, y una muchacha con espíritu de adivinación los molesta. Y dice el verso 18 de Hechos 16: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, ¿cómo dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué dice? Y salió. Oración de autoridad. No dijo, Señor, mira, nos está molestando, por favor haz algo. No, se volvió con el espíritu de autoridad, hermanos, que había en Cristo. Te mando. La autoridad no pide permiso, la autoridad manda. Estas son oraciones de autoridad. Quiero ver con ustedes, hermanos, dos aspectos de la oración de autoridad. Mateo 18:18. Mateo 18:18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, está hablando de oración,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos aspectos de la oración de autoridad es que la oración de autoridad puede atar y puede desatar. Necesitamos, hermanos, en ocasiones orar con esa oración de autoridad, atar y desatar. Hay cosas que molestan familias, que molestan personas, y hay que orar: Señor, ata esto que nos está molestando, y serán atadas. Y hay, hermanos, cosas que necesitan ser desatadas. Hay gente que no se puede despegar ni un milímetro de su trabajo, y eso lo tiene como Faraón. Recuerdan que haciendo adobes, hay que orar para que sean desatados. Y así muchas circunstancias, hermanos, que se pueden atar y desatar. Esa es parte de la oración de autoridad. Ambas oraciones que atan o desatan son oraciones de autoridad. Marcos 9:28, hermanos. Marcos 9:28. Aquí es cuando los discípulos están tratando de ayudar a una persona que tenía necesidad espiritual y no pudieron. Y ellos hacen esta pregunta en Marcos 9:28. Cuando él entró en casa, o sea, el Señor, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Otra forma de preguntar es: Señor, ¿por qué no tuvimos la autoridad? ¿Verdad? Esa es una gran pregunta, hermanos. Oh, Señor, muéstranos cómo sí tener autoridad. Y Él les dice la respuesta. 29. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Algo, hermanos, que nos da autoridad es la oración y el ayuno. ¿Qué es la oración, hermanos? La oración es tener relación con Dios, nos habla de búsqueda de Dios, pasar tiempo con Dios. ¿Y el ayuno de qué nos habla, hermanos? El ayuno nos habla de negarnos a nosotros mismos. Hermanos, no solo debemos abstenernos de comida, sino negarnos al yo. Porque los fariseos, ellos ayunaban muchas veces, ¿recuerdan? ¿Qué dice la Escritura? Pero ¿cómo eran sus vidas según Mateo 23? Eran un desastre. Ayunar no solo es no comer, ayunarnos es desear decirle no al yo, negarnos a nosotros mismos, a nuestro yo, al hombre viejo. Es mostrarle al Señor que no queremos que el hombre viejo haga su voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Verdad? Que como dice Juan el Bautista, que yo mengüe, o sea, el yo, y que Él crezca. La oración y ayuno, hermanos, nos dan autoridad como iglesia. Quiero terminar, hermanos, esta sección ya llamando a una advertencia solemne. Quiero que vayamos a Hechos 19, verso 13. Hechos 19, 13. Hechos 19, 13, por favor, hermanos. Y veamos que esta cuestión de la autoridad, hermanos, no es juego, y es algo muy serio. Dice la Escritura, Hechos 19, 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Invocaron el nombre correcto? Invocaron el nombre correcto. ¿Su deseo era bueno? Su deseo era bueno, ayudar a un necesitado. La pregunta, hermanos, es: ¿por qué no pudieron ayudar? ¿Por qué no tuvieron autoridad? ¿Por qué huyeron avergonzados? Hermanos, la oración y el nombre del Señor
no es un amuleto. Detrás de la autoridad debe haber una vida de integridad. ¿Recuerdan lo que vimos hace como 2 horas? ¿Qué necesitamos para tener autoridad? ¿Recuerdan? Al centurión. Estar bajo autoridad. Aquí encontramos la respuesta. Ambulantes sin autoridad. Hermanos, va a haber tiempos de crisis donde vamos a necesitar autoridad. Y es ahí donde hubiéramos deseado estar bajo autoridad. De veras, hermanos, hay batallas donde se necesita tener autoridad. Por eso, hermanos, la cuestión de estar bajo la autoridad de tu cobertura, la autoridad de tu esposo, la autoridad de tus padres, no es juego. De ahí depende la vida espiritual. Si estamos bajo autoridad, tendremos autoridad. ¿Recuerdan a Basti? Rechazar la autoridad nos quita autoridad. Las escrituras, y con esto voy a terminar. Las escrituras nos dicen la historia de un profeta. Tal vez ustedes lo recuerden, no se menciona su nombre en la Biblia. Solo se describe en Primera de Reyes 13, pero pueden llevarse la cita. Primera de Reyes 13. Dice que un profeta fue al rey Jeroboam, un rey impío. Estaba sacrificando en altares, y ese profeta fue y le dijo: rey Jeroboam, van a ser un rey en Judá que se va a llamar Josías. Y en ese altar donde tú estás sacrificando, vas a sacrificar a tus sacerdotes. Y esta es la señal de que Dios ha hablado. El altar se va a partir y va a ser derramada la ceniza. Jeroboam, enojado por la profecía, le dijo a sus súbditos: prendedle. Cuando dijo prendedle, se le secó la mano. Hermanos, ese profeta tenía la autoridad. Prendedle, y se le secó la mano. Y dijo Jeroboam, el rey: te ruego que ores por mí a Dios para que me sea restaurada la mano. El hombre oró por él, el profeta, y le dijo el rey: Jeroboam, vamos a mi casa y te daré de comer y de beber y un presente. El profeta le dijo: aunque me dieras la mitad de tu casa, no voy a ir, porque me ha sido dada orden por el Señor de que no coma pan ni beba agua en este lugar, ni regrese por el mismo camino. Entonces el profeta se va, y dice la escritura que había un profeta viejo que lo engañó, ¿verdad? Que lo alcanzó y le dijo: me fue revelado por un ángel que vengas a mi casa y que comas y que bebas. Hermanos, las pruebas están en cada momento, probando nuestra obediencia. Y él fue con el viejo profeta, comió pan, bebió agua, y vino palabra del Señor al profeta viejo y le dijo: así dice Jehová, por cuanto desobedeciste y comiste pan y bebiste agua en este lugar, un león te matará. Y dicho y hecho, hermanos, se fue en un asno, y dice que un león salió y lo mató. ¿Quién es el león, hermanos, en la Biblia? Ya saben, la figura del enemigo. La desobediencia, hermanos, le quitó su autoridad. Hermanos, caminar en la vida cristiana no es juego. Allá en el mundo, hermanos, hay cosas que nos mueven a la desobediencia. Pero cuando nosotros pecamos y andamos en la carne, ¿saben qué hacemos? Agarramos nuestra placa de autoridad y la pisoteamos. El pecado, la desobediencia, la vida carnal nos restan la autoridad que nos había sido dada por el Señor. Caminar en Cristo, hermanos, es una vida constante de cuidado, de entrega. El pecado resta autoridad, hermanos, la autoridad que nos ha sido conferida en el Señor. Pero Daniel
un hombre que obedecía en todo al Señor y temía al Señor. ¿Qué le hicieron los leones, hermanos? Vean cómo Dios, hermanos, honra al obediente. Cuando la serpiente mordió a Pablo, dijeron: es un hombre que huye y la justicia lo persigue. Y cuando vieron que la serpiente no le hacía nada, dijeron: es un Dios. ¿Recuerdan? La obediencia, hermanos, nos da autoridad para que nada nos dañe. Señor, ayúdanos a caminar fielmente y a no pisotear nuestra autoridad con el pecado. Amén. Amén. Vamos a estar en pie, hermano. Quiero dejar el lugar al pastor para que él pueda orar, hermanos. Señor les bendiga. Y el pueblo de Dios dice: qué precioso, hermanos. No hemos podido haber recibido mejor visita para celebrar estos 25 años y escuchar esta sabiduría que viene de lo alto. Y aquí los sabios serán más sabios. Amén. Los entendidos serán más entendidos. Los que buscan la luz tendrán más luz, pero los que aman las tinieblas tendrán más tinieblas. Solo les leo esto. Primera de Timoteo 4, no vayan ahí, 4:11. El apóstol Pablo le dice a un joven pastor llamado Timoteo, le dice: esto manda y enseña. Y el Espíritu Santo nos envió a un joven pastor y le dijo: esto manda y enseña. Wow. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y este joven pastor es un ejemplo. Por eso habla con autoridad del cielo. Ayer que llegaron sus niños, estaban jugando con nuestros nietos, se pasaron ahí largo tiempo en lo que comíamos en casa y jugando en una armonía, en una delicia, en una quietud, como que si no hubieran niños. De hecho, le sugerimos: ¿no quiere que los llevemos al hotel? ¿Por qué no dejan a los niños para que sigan jugando? Pues están tan felices y ustedes descansan un rato. Nos dijeron: sí. ¿Saben por qué? Porque ellos cuidan a sus niños, pero saben que también Hugo y Cristi cuidan a sus niños. Y con toda la confianza los dejaron. Se fueron los papás. Fuimos por los papás, regresaron los papás a cenar y la armonía entre los niños y niñas seguía. Ese es el reino, hermanos. Ese es el reino. Tu papá se convirtió ¿hace cuánto? Hace unos 4 o 5 años se convirtió su papá. Está feliz porque acaba de bautizarse su papá. ¿Están entendiendo el mensaje? No nació en un hogar cristiano, ni con padres. Pero como vimos, los jóvenes a cierta edad deben asumir su responsabilidad, sin excusas, si quieren seguir a Cristo o no. Y eso no depende de sus padres, ni de sus pastores, ni de la iglesia. Es una decisión. Pero su padre, yo lo conozco, ya es un hombre muy mayor.
Es un buen hombre, trabajador, responsable y con autoridad, el viejito. Ya es un hombre muy mayor. Cuando visitamos Poza Rica, la iglesia, estábamos comiendo y la mamá fue después de ya un buen rato y él estaba en confianza y plática y le puso su sombrero. La mamá le puso su sombrero. Eso significa, viejito, ya es hora de irnos. Pero el viejito, con todo respeto, estaba tan contento y tan a gusto platicando. Se quitó el sombrero y lo puso en la mesa. Así. La esposa entendió el mensaje y se quedó callada. ¿Estamos captando, hermanos? Dios puede levantar jóvenes del reino, aunque no hayan crecido bajo condiciones ideales cristianas. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Dios da la gracia. Dios da la gracia ahí. Y es un privilegio. Es un privilegio que estén aquí, un gozo. Estamos contentos, hermanos. No, ya me resolvió el pastorado este hombre. Ya me resolvió el pastorado. Pastor que no sé qué, oiga el mini seminario. Pastor que mi marido, oiga el seminario. Pastor que mi esposa, oiga el seminario. Pastor que mis hijos, oiga el seminario. Pastor que mis padres, oye el seminario. Me facilitó la vida. Ay, bueno que fuera que así fuera, ¿no? Pero qué hermoso, hermanos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué este regalo, hermanos? Porque Dios nos ama a todos los que estamos aquí. Porque ¿saben qué? Porque somos Bethesda. ¿Y saben qué es Bethesda? Un lugar de enfermos, necesitados, cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, pero donde Cristo viene y al que quiere, ¿qué? Lo sana. Y el Señor viene a este estanque y nos dice: ¿Quieres ser sanado? Aquí está la medicina. ¿Quieres? Ahí está. Y la gracia, hermanos, está en medio de nosotros. Mi gloria en la tierra se verá, y mi gloria se verá sobre mi pueblo. Mi gloria será vista en su esplendor y en su majestad. Mi gloria en la tierra se verá. Hermanos, esto es un momento muy extraordinario, muy solemne. Dios ha descendido. Y la pregunta del Espíritu Santo es: ¿quieres ser sanado? Yo sí. Yo estoy en Bethesda. No puedo decir como Pablo que ya terminé la carrera, que ya todo está hecho en mí. No. Yo quiero ser sanado. Y hoy hemos oído verdades que nos pueden llevar a la sanidad, al gozo, a la felicidad, a la bendición.
Si quieres recibir gracia nueva y quieres humillarte delante de Dios, reconociendo que estoy enfermo en un área, acércate aquí y vamos a decirle: Señor, dame el toque divino. Necesito ser sanado. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu gracia. Oh Señor, Señor, tú alimentas, tú sustentas, tú das la luz, tú das la respuesta. Al que busca encuentra. Tú no das una piedra por pan, Señor. Y si venimos a estas reuniones porque necesitamos de ti, necesitamos de tu luz, necesitamos de tu gracia, y más sabiendo que los tiempos cada día son más tenebrosos y más peligrosos, que la señal de los tiempos está sobre nosotros. Estamos siendo cercados por fuerzas poderosas. La marca de la bestia está a las puertas. Señor, la persecución viene, ya está acercándose, manifestándose. Señor, muy pronto los que anhelemos andar en tu verdad seremos culpables de todos los males del mundo. La iglesia será perseguida porque se opone a la maldad de este mundo. Señor, henos aquí, Señor, reconociendo que en ti hay sabiduría y en ti hay luz, y que en ti está la respuesta, en tu palabra, en tu sabiduría, en tu conocimiento. Señor, danos la gracia para abrazar estas verdades que han venido como un regalo tuyo a Bethesda por sus 25 años. Señor, 25 años en que nos hemos esforzado en la gracia. Señor, en que hemos peleado la buena batalla. Y aquí aún estamos, Señor, perseverando, con heridas, con cicatrices, pero aún con la espada en la mano y el escudo en el brazo. Aún, Señor, con las sandalias puestas en pie de guerra. Y tú has venido, Señor, a abrazarnos y en amor a animarnos y a darnos la luz, la gracia y la fortaleza que necesitamos para enfrentar las batallas que vienen. Señor, con autoridad del reino, Padre, con autoridad en cada matrimonio, en cada hogar, en cada familia, en cada casa, en cada vida. Oh Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de jóvenes, de viejos. Tú, Señor, eres soberano. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, Señor. Sí, Señor, amén. Amén, Señor, amén. Señor, ¿será que puedes cambiar mi vida? ¿Será
Señor, sana. No pases de largo. Sana, Señor. Oh, necesitados venimos reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ser sanados. Y es que muchas veces te he pedido someterte a la autoridad, de caminar en firme y Señor, tiempo de madurar, tiempo de dejar ser bebés espirituales, en la senda de justicia que te he marcado. Es que ya es tiempo de madurar, dice el Señor, someterte a autoridad. Así sea, Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque mi naturaleza es hacer cosa nueva. Mi naturaleza es hacer cosa nueva. Hoy yo te pregunto si ya te cansaste de seguir tu propio camino. Si ya te cansaste de hacer tus propias justicias que ante mis ojos son como trapos de inmundicia. Ponte en el altar, dice tu Dios, y verás cómo hago de ti cosa nueva, cosa gloriosa, porque yo amo manifestar mi naturaleza en la nada. Ponte en el altar y verás cómo hago de ti cosa nueva. Oh, gracias. Gracias, Padre, gracias. Dios de esperanza eres tú, Señor. Dios de esperanza. Danos, por favor, la gracia para estar bajo tu autoridad, Señor, y ser preservadores de vida a aquellos que están muertos, Señor. Amor, ten misericordia, Padre. Y ahora hemos visto que no nos has dejado de tu mano, porque
Señor, gracias por este hermoso tiempo. Santifica los alimentos que se van a tomar esta noche. Danos descanso reparador, vela nuestro sueño. Bendice a los que no pudieron estar con nosotros en este regalo hermosísimo. Y Señor, prepáranos para mañana para seguir con este banquete, con tu presencia hermosa y en medio del amor fraternal no fingido de unos para con otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Su nombre es Cristo.